la mañana, 58 minutos. Aquí estamos, juntos en la Tucumanidad Hecha Radio. Lo habíamos prometido, chicos, ya al comienzo de nuestro programa. Le agradecemos mucho al diputado nacional electo Federico Pelli, que está en nuestro estudio en la Tucumana. ¿Cómo le va, Federico? Un gusto, ¿eh? Ana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, me imagino, ¿cuántos mensajes sí no ha llegado a contestar desde el domingo hasta hoy? Y ahora ya no sé, ¿no? Pero muchísimo. Así que, nada, contento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo, sobre todo por la gente, ¿no? Que nos está mirando, que nos está escuchando. ¿Hay un análisis un poco más profundo ya 2 días de los comicios? Sí, la verdad que, a ver, no sorpresa absoluta, pero sí haber conseguido un objetivo que era muy difícil, que eran las 2 bancas. Nosotros teníamos mediciones en 3 planos, digamos, en encuestas presenciales basadas en 3.000 casos que nos daban un 2-2, métricas en las redes sociales que nos daban un 2-2, y especialmente también la calle, que es muy importante, la percepción con la gente ahí, que también nos daba una polarización entre el oficialismo provincial y la Libertad Avanza. Por eso es que particularmente yo era uno de los pocos candidatos que, junto con Soledad Molinuevo, decíamos que el 2-2 podía ser una realidad muy difícil de conseguir, pero que se podía alcanzar. Y bueno, haberlo conseguido finalmente, contra todos los pronósticos de 3-1, 2-1-1, 4-0, que se barajaron estos 2 meses. ¿Había 2-1-1? Bueno, yo escuché en muchas ocasiones, en muchos analistas políticos, claro, sobre todo hablando de Roberto Sánchez, ¿no? La posibilidad sí, muchos medios de comunicación lo planteaban de esa forma. Nosotros a Roberto Sánchez lo teníamos en números muy bajos, por abajo de los 2 dígitos, no llegaba a los 2 dígitos. Entonces, ¿cómo fue? Como terminó siendo 8 puntos, teniendo una elección buena solamente en Concepción, fuera de su bastión. La verdad que quedó tercero, igual cómodo. Perdió en Concepción unos 8.000 votos, si no me equivoco, con respecto a la elección pasada. Sí. Sí. Digamos, Concepción, igual, ¿no? Justamente estos sondeos, estas encuestas previas, si hay algo que vienen pasando en la Argentina es que vienen fallando, ¿no? Incluso creo que, más allá de esto, de que acá en Tucumán hayan tenido ustedes algunos datos parecidos a lo que después se terminaron dando en la realidad, a nivel nacional incluso hubo sorpresa por el resultado, ¿no? Me parece que un resultado mejor del esperado para Libertad Avanza, peor del esperado para el peronismo, muy flojo para las Provincias Unidas, en sus propias provincias, bastiones. Entonces digo, a veces las encuestas, para ustedes en esa previa, te llega el dato, pero ¿cómo las toman a la hora en las semanas y en los días previos? Por eso nosotros te decía que trabajábamos en 3 planos. A nosotros, más allá de las encuestas presenciales, con gran cantidad de casos, que eso es lo importante también, y bien proporcionales en la provincia, nos interesaba la métrica de redes sociales. ¿Cómo es eso, el tema de la métrica de las redes sociales? No la conozco en detalle, pero hay un análisis puntual de especialmente Instagram, TikTok, no Twitter, digamos, Facebook. Tiene más que ver con la juventud esto, ¿no? Totalmente. Claro. Twitter es más como... Y Facebook no tanto de la juventud, Facebook te diría un electorado de 40 para arriba también. Entonces analizamos los 2 planos, las encuestas, que por supuesto vienen fallando hace mucho tiempo, no son confiables, pero también redes sociales y la calle también. ¿Qué pasaba? Hay una consistencia con lo que pasaba con Sánchez, por ejemplo. Las encuestas no lo daban, las redes sociales menos, y la calle tampoco. Porque nosotros, que caminamos mucho en la calle con Soledad Molinuevo, la gente o nos odiaba o nos quería. No había o nos apoyaban, no había término medio, no se receptaba, la avenida por el medio, ¿no? Sánchez, Bussi, no, es como que la gente tampoco los tenía en cuenta. Entonces, a nosotros eso nos daba un escenario de mucha polarización, y en esa polarización podíamos llegar a tener un empate en número de bancas. Federico, recién charlábamos abajo en la redacción, antes de subir al piso. Vos me contabas que en las elecciones de 2023, 2 años nada más, vos habías participado como presidente de mesa. 2 años después sos diputado electo, compitiendo con una lista que lleva candidatos que, si no me fallan los números, vienen ejerciendo la política hace 42 años. Digo, si bien la diferencia de 14 puntos es una diferencia importante, pero digo, haber obtenido la mitad de las bancas que se disputaban, ¿a qué crees que responde ese fenómeno? Me imagino que hay múltiples respuestas para eso, no hay una respuesta única para ese fenómeno, pero ¿cómo lo están interpretando ustedes? ¿Qué percibís de lo que ha pasado, no?
Sí, le reconozco al gobierno provincial que fue un 2-2 con 15 puntos de diferencia que ellos ganaron. Ahora bien, que ellos reconozcan que nosotros éramos 7 debutantes en política con un 1% de la estructura que tiene el gobierno provincial en las elecciones contra 167 años que juntaban en cargos públicos la gente que estaba en la lista del peronismo. Sánchez, Un gobernador... perdón, apuntó a la estructura del gobierno nacional. Sí. Sí. Que los ha favorecido a ustedes. Totalmente. Sí. Yo creo que lo que generó este 2-2, que nos costó tanto, pero que fue un éxito para nosotros, bueno, fue de alguna forma que la gente dentro de la oposición, el oficialismo tuvo sus 50 puntos, dentro de la oposición dijeron queremos caras nuevas, gente nueva en política, gente que empatice con la gente, que su mensaje le llegue, por supuesto, la atracción de la Libertad Avanza, el color violeta, el águila, el presidente Milei. Yo creo que si no hubiese venido Milei hace una semana atrás, la segunda banca no se conseguía. Ese pequeño margen que nos permitió rasguñar la segunda banca y tenerla, si Milei no venía, creo que estábamos en un 3-1 al día de hoy. Así que creo que fueron un combo de cosas, ¿no? Y también las propuestas y también las ganas de cambiar Tucumán yo creo que lo que quedó claro hoy, el domingo, es que la gente quiere una oposición nueva. No quiere lo mismo de siempre, que es lo que nos vinieron diciendo en todos estos 70 días. Acá me viene bien justo para preguntar, porque en algún momento esa oposición nueva fue Sánchez. Sí. ¿No? En algún momento fue él la cara de la oposición nueva. Hizo una muy buena elección en el 2021, una elección aceptable a pesar de que se pelearon mucho en el 2023. Digo, pero en tan solo 4 años ha perdido una cantidad de votos que es tremenda. ¿Cómo no caer en lo mismo? ¿Cómo lograr que en Tucumán, porque evidentemente hay una buena parte del electorado que en Tucumán no quiere que continúen lo que viene gobernando hace rato? Hay una parte del electorado que eligió en su momento a Sánchez, que ahora lo elige a ustedes, y que quizás en 2 años o en 4 elija a quien le parezca mejor en contra del gobierno. ¿Cómo hacer para que sigan siendo ustedes esa mejor opción y no aparezca otra? Mirá, nosotros creo que hubo una clave, que es lo que tiene que pasar para poder seguir creciendo y consolidar esta opción opositora de la Libertad Avanza en Tucumán y no defraudar a la gente, que fue no amontonar gente por amontonar. O sea, a nosotros se nos criticó mucho diciendo ustedes quieren ser puros, son herméticos, son sectarios. No, hermano, nosotros queríamos competir solos, con estos candidatos que no los conoce nadie. Yo tenía un nivel de conocimiento del 95% hace 60 días, y Soledad Molinuevo también, para ver en qué piso competitivo estamos. Mucha gente decía, se tienen que juntar porque juntan votos, porque si ustedes traen este dirigente de acá y aquel de allá... Totalmente. Y van a tener más votos porque juntan más. Bueno, claramente la estrategia de Lisandro Catalán, que fue, en 2025 vamos nosotros, veamos en qué piso de competencia estamos y de ahí vemos. La estrategia fue acertada. Para que el electorado no se vaya con otra opción después, hay que hacer las cosas bien, punto. No hay que mentirle a la gente, lo que le dijimos, lo que le prometimos, cumplirle, hacer una buena performance en el Congreso, y después también, a futuro, que se acerquen los que se quieran acercar y sean buenas personas y buenos políticos. Hago un paréntesis e insisto, porque sí entiendo que fue un batacazo de la Libertad Avanza y que sacó 2 bancas que era muy difícil, pero a su vez también cuando sí se juntaron, Sánchez, Alfaro, Campero, sacaron 40. ¿No? O sea, claro. Digo, no es que siempre falla juntarse, o sea, a veces también suma y no es una fórmula despreciable tampoco. Digo, el tema es, después de juntarse y sacar 40, dilapidaron. Y sí. Ahí está el tema, ¿no? De ustedes ahora, cómo no dilapidar los 35, cómo hacerlos crecer y eso. Mira, hay dos puntos, me parece interesante el eje ese. Ellos sacaron 40 teniendo poder municipal en la capital, poder municipal en Concepción, gobierno municipal en Yarabuena, yendo todo el espacio opositor juntos. Nosotros sacamos 35 yendo solos, está bien, somos el partido del presidente, pero no teníamos ninguna estructura local. Bien, entonces a mí eso me parece un salto de calidad y una diferencia sustancial. Y yo soy de los que creen en la Libertad Avanza, tengo mi perfil. Yo no me quise mimetizar con Milei, con el presidente, gritando y haciendo esas cosas porque no me salen, digamos. Yo soy de los que creen que tenemos que tener una actitud abierta,
si queremos construir poder para dentro de 2 años, porque estoy convencido que podemos hacer una excelente elección en 2027 local. Creo que estamos en condiciones de ganar municipios, de tener muchos legisladores, muchos concejales, y si el sistema electoral se modifica y el presidente Milei le va bien a nivel nacional y nosotros acá en Tucumán no defraudamos a la gente, creo que podemos ganar la provincia. Claro. Y eso no se gana solo. Eso sirvió para este año. Para 2027 no sirve ir solo. Está claro que el oficialismo nos sacó 15 puntos. ¿Y quiénes sí? Porque en algún punto usted había dicho que no se puede con todos, o sea, no te puedes unir con todos porque hay algunas diferencias que seguramente serán irreconciliables. ¿Quiénes sí, quiénes no? Mira, yo te voy a decir con quiénes sí, no con quiénes no. No quiero polemizar y la verdad que me cansó confrontar con los políticos en estos 70 días, me cansó que se mienta tanto, así que no quiero decir el no. Pero con quiénes sí. Yo creo que con la gente de Creo compartimos muchos valores y muchas filosóficamente, digamos, vamos en un camino bastante parecido. Yo mencionaba el mismo domingo a la noche, yo a Roberto Sánchez lo considero un buen tipo, una buena persona. Fui a Concepción muchas veces en esta campaña y antes también, hizo una excelente gestión como intendente. Yo lo que le criticaba a él es que acá no se estaba plebiscitando su gestión como intendente. Acá esto era una cuestión de diputados nacionales, pero lo considero una figura valiosa. La mencioné a Micaela Viña, que lo acompañó a él como segunda, me parece una mujer con potencial. También algunos dirigentes, digamos, de Yerbabuena que conocí en esta campaña. El PRO ya está con nosotros y el aporte en materia de fiscalización y de experiencia en fiscalización que nos dio el PRO fue impresionante. Fue lo más importante que se sumó en el último mes a esta alianza. Así que considero que hay mucha gente del espacio opositor que se puede sumar. Acá lo tuvimos sentado a Roberto Sánchez, bueno, a casi todos los candidatos, y Roberto Sánchez dijo claramente el problema de no haber podido unificar la oposición era estrictamente de nombres. Se estaban peleando nombres en la lista y por eso no hubo acuerdo. Y ahora que lo tenemos acá sentado, Federico, la oportunidad también para consultarle, ha sido una disputa de nombres, ha sido una disputa de proyecto. ¿Cuánto hay ahí de los entretelones de ese armado, de las listas, de las discusiones, de lo previo? Mira, increíblemente yo no formé parte de esa discusión y terminé siendo el candidato en primer término. La diferencia entre nosotros y ellos, no sé cómo habrá sido realmente, no sé si hubo esas discusiones para la integración de la lista. Yo ni siquiera pedí ser candidato. Yo era el referente de la mesa técnica de seguridad en la Libertad Avanza. ¿Fue una decisión de Catalán? Sí, al cual lo conozco hace 9 meses. Pero Catalán te dice, ¿vos vas a ser candidato? ¿Te lo charla? ¿Cómo? Yo lo conozco a Catalán en diciembre del año pasado. A partir de ahí, Manu Villone y él me proponen ser el coordinador de la mesa de seguridad de la Libertad Avanza para que yo le arme al candidato que iba a hacer la propuesta en materia de seguridad. Las propuestas, la plataforma de campaña, un coaching básico, digamos. Bueno, trabajé en eso, presenté todo el plan. Llegó un punto a mitad de año, en junio aproximadamente, yo estaba en Guatemala asesorando a las Fuerzas Armadas de ese país en materia de defensa, que me dicen, Federico, jugá, entra a la cancha. Como candidato o como... Sí, la gente de Roberto Sánchez, afirmaba que hubo muchas intenciones, reuniones a nivel nacional que buscaban la unidad y que no lo consiguieron. ¿Será por este tema de nombres que querían personas no vinculadas tal vez con un pasado político de ningún partido? A ver, lo que pasa es que si vos llegás a un partido político que está competitivo y querés ser el primero de la lista, y yo no negocio porque yo soy el político que tengo experiencia, y bueno, estamos muertos, digamos. O sea, yo creo que hay que tener una capacidad, así como yo estoy diciendo, hay que abrir, digamos, el espacio a la fuerza opositora que quiera sumarse. Hay que ser un poco más humilde, muchachos, o sea, dejemos la soberbia de lado. No lo veo a Roberto Sánchez tercero. Pero yo tampoco me refiero a Roberto, que fue 2 veces intendente, fue legislador, era diputado nacional, no digo tirarle un tercer puesto, pero creo que las formas muchas veces, yo no sé cómo habrá sido, pero creo que hay mucha soberbia en la política muchas veces, y más cuando se empiezan a integrar las listas. Roberto Sánchez no fue un diputado que acompañe todo del gobierno nacional. Y te iba a decir, más allá de eso, Roberto Sánchez venía, no quiero criticarlo, pero venía votando todo en contra en el último año.
votó solamente ley bases, un par de cositas más, y hace un año venía votando todo en contra de mi ley. Entonces, ¿cómo ponerlo primero en la lista de la Libertad Avanza en Tucumán? Eso no le perdonó, por lo menos el parámetro que uno veía en redes sociales o la gente de la Libertad Avanza, eso no le perdonó a Roberto Sánchez. No, y en Concepción te digo que tampoco se lo perdonaron, porque en Concepción los votantes opositores con los que nos encontrábamos en la plaza del centro, en la plaza Aime, barrio municipal, todos los opositores decían, Sánchez nos defraudó con lo que está haciendo en este último año votando en el Congreso. No estuvieron conformes con su rol de diputado. Entonces, como yo les decía, entonces no se plebiscitaba su gestión como intendente, sino como diputado. Y ahí le jugué en contra. La postura de él en el último año. Puede haber, de todos modos, diputados que no estén de acuerdo con algunas leyes que se envían desde el Ejecutivo. También, digamos, no hace falta acompañar todo, digo, para estar más o menos en una misma línea. Totalmente, pero hace falta no boicotear todo. Que es lo que pasó con Sánchez en el último año. O sea, votó todo en contra, hasta inclusive la ley de DNU. Él, cuando Alberto Fernández usaba los DNU como si nada, nunca dijo nada. Y con Milei hace 3 semanas atrás tuvo otra actitud. Entonces, no queremos soldados que estén que respondan ciegamente, pero tampoco. Yo noté en Sánchez, sin ánimo de criticarlo, una actitud. Bueno, me quiero diferenciar de la Libertad totalmente, Avanza. pero en el marco de un proceso electoral que todo se empieza a extremar, digamos, pero bueno, yo creo que hay que, mirando para adelante, creo que Sánchez... Quedó pendiente, perdón, sí. Acá mi compañero le preguntaba a Federico con quién sí, con quién no. Usted, bueno, dijo creo. Sí, Paula Modeo, no tengo dudas, es una excelente diputada. Sí, excelente. Sánchez también. ¿Qué opina de Bussi? Porque Bussi habló de la importancia de la unidad. Mirá, la verdad que a mí lo de la semana pasada, previo a la veda, me sorprendió mucho y no me gustó como un comportamiento, digamos, ético de un candidato que buscó confundir al electorado y... no quiero decir que no con Bussi, porque quizás después me tengo que... retroceder sobre mis pasos y se consigue, digamos, hacer un acercamiento. Pero la actitud que tuvo él en estos últimos días de campaña, a mí particularmente no me gustaron. Porque nosotros tratamos en la Libertad Avanza de jugar con cartas limpias, siendo honestos y de frente a la gente, a nuestro electorado, sin confundir a nadie y sin agredir a nadie. A mí me tocó que me digan durante los 70 días estos narcotraficantes, ñoqui, extorsionador, que tenía causas por enriquecimiento ilícito, que él puntualmente me diga que explique el financiamiento de mi campaña, dando a entender que era financiado por no sé quién. Entonces, yo creo que la política tiene que tener límites. Yo, a pesar de que me agredieron muchísimo, yo no agredí a nadie. En el debate fui el más golpeado y al que más agredieron. Entonces, yo... con gente que compartimos valores, en este caso con Sánchez, fue una campaña limpia, con Creo también. Entonces, creo que eso es lo que me hace quizás alejarme un poco más de Bussi, pero no quiero decir un sí o un no. Claro, aparte, 2 años, yo no estoy en condiciones porque el conductor acá del espacio es Lisandro Catalán. Yo no soy quien va a decidir eso, va a ser Lisandro, que dicho sea de paso, fue una persona que acertó muchísimo en la estrategia electoral y al cual le debemos gran parte de este éxito. Federico, nosotros en la radio y en el Tucumano hablamos con trabajadores en relación de dependencia, con trabajadores informales, con jubilados, con estudiantes, con directivos de Apronor, inclusive productores agropecuarios, con propietarios de pymes, familias de niños con discapacidad. Y la verdad, Federico, que nadie nos pudo decir que su calidad de vida efectivamente ha mejorado en estos últimos 2 años, ¿no? Nadie. Pero nadie nos dijo, mi calidad de vida mejoró, estoy mejor, gano mejor, me alcanza la plata, ni siquiera la gente del campo. Digo, ¿por qué crees que la gente, ¿no? en estas interpretaciones, que me imagino que todavía están en ese proceso de analizar los resultados, la gente le sigue dando o sigue teniendo paciencia y le sigue dando ese voto de confianza al gobierno, a pesar de, como te digo, no hay muchas personas, por lo menos con las que hablamos nosotros, que nos digan, mi calidad de vida ha mejorado? Bueno, yo creo que eso es parte también de
a ver, es subjetivo. Yo hablo con pymes, de hecho fui emprendedor en mi vida y siempre la tuvo difícil el emprendedor. Estuvimos con gente del campo, hablé con muchísimas personas con discapacidad en este tiempo. Algunos te dicen que sí están mejor, otros que están igual, otros que están peor. Yo sinceramente creo que la parte de la microeconomía sí, no arrancó, porque nosotros, el comercio, por ejemplo, bueno, los comerciantes en Banderrio Salí, en Capital, en Tranca, todos te dicen, mirá, la verdad que no estamos mejor que antes. Hay una caída en ventas minoristas, que aparte lo dicen en entidades serias de pymes como CAME y demás, pero tampoco es que se venía súper bien de antes, y yo creo que, ¿por qué acompañan todavía por lo que nos decían de frente este tipo de cuestiones? No estamos mejor que antes, pero sabemos que este es un esfuerzo que va a valer la pena y que vamos a apostar de nuevo por el presidente Milei. Esa gente, si la Libertad Avanza y el presidente no logra repuntar la micro, creo que en 2027 va a pasar la factura. Por ahora hay un factor de esperanza que yo creo que sí se va a cumplir, porque las reformas que se vienen van a permitir que una micro que está alicaída en algunos rubros remonte y vamos a poder responder a esos sectores. Y discapacidad también. Más que un plebiscito entonces en el que se aprueba la gestión, es un voto de confianza. De confianza, de esperanza y de no querer volver al kirchnerismo, básicamente. Ese es el pilar fundamental, y que a nivel nacional yo creo que pasó eso. Sino, ¿cómo uno explica provincia de Buenos Aires? Una remontada de 15 puntos. Con esto de no volver al kirchnerismo, perdón, me daba el pie porque te quería preguntar también que hay un síntoma o algo que le viene pasando en los últimos años a las oposiciones, hablemos directamente por Tucumán, que es que no pueden consolidar una identidad política propia, sino que se construyen o edifican la propuesta política en oposición al peronismo. Se construyen como antiperonista y no logran consolidar esa identidad propia. Le pasó a Sánchez, que estuvo a 2 puntos de destronar al peronismo en el 2021 y hoy apenas mordió el 8%. Me parece que, entre otras aristas de donde se lo puede ver, al fenómeno, me parece que también se explica desde construirse solo como antiperonista, que suelen pasarle eso a muchas oposiciones que suelen ser fugaces. ¿Vos crees que el mileísmo, hay una identidad, el mileísmo, o que es una oposición que todavía está en construcción? Porque esto también pensando de cara a los próximos 2 años, en 2027. Mirá, lo que vos decís es clave. Nosotros hicimos una campaña de polarización en esta ocasión. Necesitábamos posicionarnos. Y usamos mucho la herramienta contra el kirchnerismo. Eso fue así. Kirchnerismo nunca más fue eso. Ahora bien, yo soy de los que cree, y creo que coincidimos en esto, y lo que la gente nos pedía, dejen de criticar y qué proponen. Bueno, creo que para el 2027 hay que empezar a trabajar ese plano de propuestas y de ser propositivo, marcando lo que se hizo mal hace mucho tiempo, pero... sobre todo porque la Libertad Avanza no es un partido opositor, es un partido de gobierno. Hoy, digamos, ¿no? Claro, o sea, sí. digo, a veces la campaña y el discurso anti sirve cuando uno no está del lado de los que gobiernan. Cuando uno gobierna, en un momento tiene que gobernar también, digamos, ¿no? Ese es el tema, digamos. Sí, pero la Libertad Avanza gobierna hace 1 año y medio. No, Y claro, venimos de 20 supuesto, años de kirchnerismo, entonces gran parte de las cosas que pasan en el país es culpa del kirchnerismo. Y acá en Tucumán el peronismo gobierna hace 40 años, excepto 4 años de Bussi. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos no son de este oficialismo actual, y eso por ahí nosotros tratamos de hacerle entender a la gente. El sistema jubilatorio no estaba bien de hace mucho tiempo, es verdad, tuvo un deterioro, pero yo creo que igualmente la gente ya se hartó, y yo en un momento dije, bueno, voy a regular el tema de esto del pasado, porque si no, estamos siempre encerrados en algo que no va a solucionar nada. Y vamos a estar encerrados en temas anacrónicos, vetustos y viejos, y no vamos a solucionar nada porque nos vamos a focalizar en el pasado y no en el futuro. Federico, bueno, nosotros escuchábamos a varios analistas con respecto a explicar este fenómeno, ¿no? Cuando muchas encuestas daban que no ganaba la Libertad Avanza, esto de prefiero esto, le doy una oportunidad a tener que volver a esto. Y con respecto a la capital tucumana, charlamos hace un poco menos de una semana con José Seleme, que se aleja del partido en Tucumán. Bueno, lo ha separado a usted y a Soledad de su postura y disconformidad, pero él decía, acá lo que apostamos es capital.
si ganamos en la capital, puede cambiar la cosa. ¿Estuvo ahí centrada también la campaña, más allá de este trabajo en el interior, con usted y Soledad Molinuevo? Sí, sí, porque nosotros sabíamos que, a pesar de ser el partido del presidente, somos un partido chico acá en Tucumán. No somos muchos. Es un partido integrado por 20, 25 personas que somos las que estamos involucradas fuertemente, y después el apoyo de la gente. Y nosotros, como estrategia electoral, desde un comienzo dijimos, acá nosotros tenemos que marcar la diferencia fuertemente donde las métricas nos indican que tenemos nuestro nicho de votantes más fuerte. Y eso era Capital y Yerbabuena. Que fue el fuerte. Sí. Que fue el fuerte, que terminó siendo el fuerte, donde capitalizamos y concentramos todo el voto opositor. Hablábamos de Juntos por el Cambio hace un tiempo atrás. Está bien, eran todos unidos. Ir solo y sacar 43 puntos en Capital es un montón. Ir solo y sacar 50 puntos en Yerbabuena es un montón. Con un intendente, que apoyaba a Roberto Sánchez. Claro, con los poderes municipales en esos municipios. Así es más fácil, digamos. La campaña, la fiscalización, un montón de cosas, los recursos y demás. Y estuvo concentrando nuestra campaña ahí, pero también recorrimos toda la provincia. Nosotros queríamos dar la imagen tampoco de ser un partido urbano, porque a mí me duele lo mismo una pyme que quiebra en Trancas que en Capital. Y la verdad que si nosotros queremos construir a futuro, teníamos que ir a esos lugares desde esta elección. Y ahora empezar a construir en esos lugares equipos pequeños para tener presencia territorial, si no realmente estamos entregados en el resto de la provincia. ¿Qué es lo que pasó? Estuvimos bastante entregados, a pesar de que pudimos garantizar fiscalización en todas las mesas. Creo que el interior también Van de Río Salí, sí, nos daba muy buenos los números, pusimos bastante esfuerzo y sacamos 30%. Tafí Viejo sacamos 40%. Muy cerca estuvieron en Tafí Viejo, ¿no? Muy cerca del triunfo. En un territorio muy difícil, 40-46. Han sido números excelentes realmente que nos sorprendieron a nosotros. El gobierno ha hecho de la baja de la inflación una bandera, que los números, sí, los números, la matemática no falla, los números muestran que hay una tendencia a la baja, o que hubo una tendencia a la baja. Evidentemente, no sé si hacer la misma interpretación, es tan traumático el fenómeno de la inflación para el pueblo argentino, que viene arrastrado desde el 89, es tan traumático ese fenómeno que tal vez me parece que eso suele tapar o se pone como prioridad frente a otras cosas que han pasado en estos 2 años. Y te pregunto porque, ¿qué lectura has hecho vos desde acá de Tucumán de Libra a esta parte, los audios de Karina, la denuncia contra Esper? Además, Esper después termina confesando que recibió esa plata, se termina alejándose de la lista, incluso con un Milei que forzadamente lo quería retener. ¿Qué crees que pone la gente hoy en la balanza, ¿no? A la hora de elegir, teniendo en cuenta todo esto que está pasando y los resultados? La gente, puntualmente en Tucumán, pone en la balanza la economía y la inseguridad. Eso es lo que siempre fue, lo que está hace bastantes años, y en ese sentido creo que sí, la baja de la inflación es algo innegable, es algo que trajo alivio a muchos sectores, la estabilización del dólar también, a pesar de estos últimos cimbronazos que hubo producto de... Se estabilizó ayer, ¿no? Se estabilizó. Yo creo que hay partes de la economía que están muy bien, más allá de lo que es la inflación. Creo que la gente valora también muchas otras cosas más. Acá habían 9.000 piquetes por año. Está bien, era un tema más porteño que de Tucumán, pero que mucha gente lo padecía. La intermediación de los planes sociales, nadie se acuerda, pero la gente sí lo está viendo como algo bueno. La gente vulnerable que tenía que depender del puntero para el plan social, eso se eliminó. Ahora tiene un trato mucho más justo, igualitario y directo, ¿no? Para recibir eso sin dar nada a cambio, sin ser un esclavo de... En materia de seguridad, los índices son los mejores de hace mucho tiempo. En materia de crimen organizado transnacional también. Hay número de incautaciones y decomisos récords y de detenciones de narcotraficantes como nunca antes. Cuando tuvimos un ministro de seguridad hace tiempo que decía que el narco había ganado. Entonces va mucho más allá de la inflación y creo que la gente notó eso. De que faltan un montón de cosas, no tengo ninguna duda. Te lo digo porque la gente me lo expresó en la campaña. Los comerciantes, las pymes, el comercio minorista. Pero eso va a venir. En un mes y 8 meses no se puede hacer todo.
en este segundo fase del gobierno de Milei creo que eso va a mejorar muchísimo. Federico, también preguntarle, porque bueno, su rol va a ser muy importante, ¿no? Como representante de los tucumanos en el Congreso de la Nación. Habló el presidente antes de las elecciones y después también este proyecto de reforma laboral para enviar al Congreso, que tiene una serie de modificaciones con respecto a la ley bases. Hay algunos aspectos que generan alguna controversia, por ejemplo, la extensión laboral de 8 a 12, la jornada laboral, la posibilidad de abonar parte del salario con tickets, la opción de pagar indemnizaciones o multas judiciales hasta 12 cuotas. Hay algunos puntos que generan polémica. ¿Usted tiene una opinión formada al respecto? Sí, yo voy a apoyar como diputado nacional la reforma laboral, que es lo que se viene en el Congreso. O sea, creo que el primer tema que se viene y va a ser de una intensidad enorme. En extraordinaria, si no me equivoco. Que tengo entendido que es con lo que se debuta el próximo Congreso. Sí. A ver, yo de lo que estoy convencido es que el sistema que viene sí. hace décadas fracasó. Nos trajo un 50% de informalidad, nos trajo desempleo, nos trajo un dolor de cabeza a los emprendedores, a las pymes, que por 2 juicios laborales tienen que quebrar. Yo con esto no justifico al empresario que hace mal las cosas y que abusa del trabajador. Yo quiero mayor libertad entre el empresario y el trabajador, puntos de encuentro que puedan mejorar la calidad de vida del laburante que hoy no la tiene. El sindicalismo no trajo buenos resultados al día de hoy, en los últimos años, a mi forma de ver las cosas. Así que yo creo que como veníamos no podemos seguir, hay que probar algo nuevo y creo que esta reforma laboral va a ser en beneficio de más generación de empleo genuino privado y de creación de más empresas y menos temor por parte de los emprendedores y las pymes para contratar gente de forma normal, en blanco, registrado, y no estar como estamos ahora. Ahora no estamos bien. ¿Por qué seguir insistiendo con un sistema que nos trajo niveles de informalidad y desempleo altísimos hace muchísimas décadas? A mí me cuesta imaginarme que con un marco regulatorio mucho más permisivo y lábil para un sistema laboral que ya de por sí margina a mucha gente de las condiciones en blanco o de las condiciones regulares y que precariza, tengamos justamente lo contrario, obtengamos resultados mejores. Entiendo el punto de que el sistema ha fracasado o viene fracasando, lo puedo entender porque evidentemente en Argentina hay cosas que nunca se han terminado de regular, pero a su vez entiendo que lo que se necesita son más controles y no menos, más amparo a los trabajadores y no menos. Lo entiendo yo así, me cuesta pensar que si ahora se le van a permitir al sector privado un montón de facilidades para contratar, despedir, volver a contratar, volver a despedir, los trabajadores estén mejor o estemos mejor. A mí me cuesta imaginármelo. Y por eso me parece que incluso aún con los sindicatos con los que coincido, vienen teniendo desempeños reprochables, algunos de ellos hace décadas, algunos hace menos tiempo, pero sin sindicatos parece todo mucho más difícil o mucho más desamparado el trabajador, digamos. Yo creo que los sindicatos hoy en día velan por su propio interés, no le importa nada a los trabajadores. Hay varios, bueno, hay diferentes tipos de sindicatos y hay algunos que eso es así. No quiero generalizar, no todos los sindicatos, pero la verdad, si uno tiene que hacer una evaluación del sindicalismo en Argentina, Dios mío. Yo lo que digo es la pyme, que las pymes son otros laburantes, ¿no? Porque uno dice empresas pyme. La pyme es un tipo que pone un negocio y tiene 2 empleados y que la sufre igual que el empleado o más porque después pone en juego su capital, su patrimonio, le pueden embargar su casa por un juicio laboral. Yo lo que creo es que nos tenemos que dar la posibilidad al menos de ver si algo distinto funciona. Porque si no estamos enfrascados en la receta que nos trajo este fracaso. Entonces, si nos podemos dar la posibilidad de probar con algo distinto, yo creo que vale la pena y hay que hacer esa diferencia. Quizá más controles del Estado también. Totalmente. Es que yo no digo liberar la zona para que
el empresario que es un garca haga lo que quiera tampoco. Yo lo que quiero es que el empresario no tenga tanto miedo de tomar gente y pueda tener el bolsillo que le banque pagar un 931 completo y que el trabajador tenga más tranquilidad. Entonces yo creo que darnos esa posibilidad tiene que ser algo que se dé, porque me niego a bancar un sistema que fracasó, porque si hay un consenso, creo, en muchos ámbitos del país, es que este sistema laboral fracasó, tanto para el trabajador precarizado como para las empresas pymes especialmente, que son las que más precarizan muchas veces porque no les da el bolsillo, porque no tiene estructura y porque el juicio laboral las puede tirar a la ruina. Entonces, esto así no puede seguir. Yo soy de los que optan por tener, al igual que la gente confía y tiene la esperanza en mi ley, en que esta reforma va a ser para mejor. Y voy a ser de los primeros que si esta reforma empieza a impactar negativamente en los laburantes, bueno, en empezar a plantear que hay que cambiar cosas. ¿Cómo interpretas la intervención de Estados Unidos a través de este swap? Porque se ha hablado mucho de una economía, de hecho, casi ya intervenida por el gobierno de Estados Unidos, después de la advertencia de Donald Trump de, bueno, la ayuda va a venir si ganan las elecciones, si no nos retiramos del país. Digo, ¿no crees que el mayor intervencionismo de Estados Unidos puede afectar severamente la soberanía política, la soberanía económica? Digo, se habla mucho, lo dijeron los propios funcionarios, de que es una ayuda desinteresada, y a mí la verdad que me cuesta bastante creer que el presidente de la primera potencia económica mundial te ayude financieramente sin pedirte nada a cambio. Porque además Estados Unidos tiene antecedentes de buscar recursos en otros países por la vía diplomática, y cuando no le resulta te pone una base militar. Sí. No, me parece que creo que eso puede afectar un poco. Además, el modelo de Estados Unidos se contrapone con el modelo de Javier Milei, que además él se identifica mucho con el presidente de Estados Unidos, pero si hilás fino, Estados Unidos es un país ultranacionalista y Trump es ultraproteccionista. Yo no me imagino enviando nosotros un viceministro de Economía a la Casa Blanca o a un hotel en Estados Unidos y que desde ahí le digite la economía a los estadounidenses. Me parece que no crees que se está cediendo mucho ahí en materia de soberanía, teniendo a Scott Bessent ahí digitando la política monetaria. Mira, yo creo que el gobierno nacional fue pragmático. Después del cimbronazo y de la derrota en Buenos Aires de septiembre, creo que teníamos que tener un salvavidas, porque si no la economía realmente en un proceso electoral que estaba muy caldeado y que el kirchnerismo quería voltearlo a Milei, eso no hay ninguna duda. El objetivo del Congreso en este último mes no fue trabajar por la gente, fue pegarle 3 piñas a Milei para voltearlo. Había políticos de alto rango en el país y en Tucumán que decían que no llegaba el 26 de octubre. Entonces, en ese marco de zozobra económica, no me parece mal que Estados Unidos nos dé un auxilio, ¿bien? No me parece mal que Trump diga, esto es para ustedes, pero no para, si viene un kirchnerista a romper todo y a romper un plan económico que a nosotros nos parece bien, nosotros a un gobierno así no lo vamos a ayudar. Yo creo que no sé si es soberanía. Yo creo que la relación con Estados Unidos es una relación que yo estoy convencido que es el camino que hay que tomar, así como el kirchnerismo fue con China y nos instalaron una base que no sabemos qué pasa en Neuquén, ¿no? Así que no soy economista, yo no estoy en los detalles, digamos, económicos muy puntuales, y a mí muchas veces no me gusta profundizar en temas que no manejo del todo. Para eso voy a tener asesores económicos cuando sea diputado nacional, pero yo no la vi como una mala decisión. Estuve en las Fuerzas Armadas del país 10 años prestando servicio en unidades de combate del país. Me arrastré por Argentina, literal. Presté servicios en Naciones Unidas, en países en crisis, portando la bandera del país. Lejos estoy yo de apoyar cualquier decisión que vaya contra la soberanía. Me duele que en Malvinas haya ingleses hoy asentados ahí, me duele haber crecido en un país donde no tengamos esas islas, me duele la base china en la Patagonia, y me dolería cualquier tipo de intervención externa. Así que nunca apoyaría cosas como esas, porque soy un patriota desde siempre.
Estoy de acuerdo, a mí también no me gusta para nada que haya una base china en Argentina, ni que haya de ningún otro país, por supuesto, pero sí quiero preguntar si es inteligente hoy también tomar partido entre Estados Unidos y China, y no le conviene a la Argentina la histórica neutralidad, ¿no?, que supo llevar también en su momento en la Guerra Fría y que le permitió, bueno, cuando conviene estar mejor con los soviéticos estamos mejor, cuando conviene con los estadounidenses con los estadounidenses. Hoy China es una potencia ya no emergente, es una superpotencia que disputa el liderazgo de la economía mundial con Estados Unidos, y que además es un socio comercial clave para muchos sectores de la Argentina, al contrario de Estados Unidos, con quien en muchos casos competimos, ¿no? Competimos en la exportación de grano, competimos sí. en muchas cuestiones que son claves para la economía argentina. Digo, conviene económicamente, ¿no? Y ya no en cuestiones, ni siquiera de soberanía ni de patriotismo, conviene ir tan para allá y descuidar, no solo descuidar, sino enemistarnos con quienes hoy son nuestros mayores clientes. Mira, económicamente, como te decía, yo no soy especialista y no tengo la balanza de... Sí entiendo que China es un gran comprador de granos y la verdad que desconozco cómo se manejará en materia de relaciones internacionales ese tema. Filosóficamente, ideológicamente, yo estoy en la vereda del frente de China, pero bueno, eso no quita lo pragmático. Yo creo que el gobierno va a tener pragmatismo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no soy el canciller, no estoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores como para tener los números finos si conviene o no. Quizás haya un as bajo la manga que nos convenga más a Estados Unidos. La experiencia dicta que China fue un aliado comercial el más potente de Argentina, eso no hay ninguna duda. Pero bueno. No. Bueno, viven 1.500 personas, 1.500 millones de personas, Sí. Es un mercado al que no hay que despreciar, digo en términos incluso económicos y de mercado. Y ¿no? por eso Milei creo que está también con alfileres con Xi Jinping, ¿no? Porque, o sea, creo que no está, a pesar de todo, de esta relación carnal con Estados Unidos, de este fortalecimiento en la relación, no se está rompiendo con China, ¿no? Se está haciendo, yo al menos lo que veo en estos 2 años, muy pragmático en ese sentido. Por lo menos discursivamente no. Digamos, discursivamente, ¿no? Y no, me parece que no, que ha sido Pero bastante agresivo con China, ha sido bastante agresivo con sí, China, ha sido bueno, muy agresivo lo discursivo. Sí, y que cuesta después eso también. Pero se sacó la foto con Xi Jinping y creo que los puentes no están dinamitados. Si lo hubiesen querido, si hubiese habido una consistencia entre lo discursivo y los hechos, estaríamos con relaciones rotas, estaríamos... tendría un problema muy grave por empezar con los exportadores de acá. Totalmente. A ver, con el que sí está roto la relación es con Venezuela, por ejemplo. Ahí sí hay una cuestión ideológica que se traslada a lo pragmático y a los hechos. No tenemos ni siquiera representación diplomática. Y con Brasil hoy, que es el otro gran socio comercial argentino, con el que también el presidente fue muy agresivo con su colega brasilero. Con Lula es un ida y vuelta. ¿Vos viste? O sea, a ver, Brasil se hizo cargo de la embajada nuestra en Caracas para poder permitir una evacuación y un despliegue, una operación que fue impecable militarmente hablando, para poder sacar a los argentinos que estaban ahí, a los venezolanos que estaban ahí. Y bueno, después tenés nada, las ida y vuelta que se miran con cara de malo los dos, después en los hechos hay cooperación en algunas áreas de gobierno con Brasil. Bueno, creo que con Brasil fluctúa, ¿no? No es la mejor relación, claramente. Los gobiernos de derecha en la región tienen una mayor, digamos, fluidez, y con Lula depende, cuando conviene sí, cuando conviene no. Está relacionado a lo que estamos hablando, lo que le voy a preguntar. Es un estilo totalmente diferente el de usted con el del presidente. Es diametralmente opuesto de la forma, de la manera. ¿Le gusta el estilo de Milei? Es la vehemencia, justamente a veces estas cosas, las agresiones desmedidas a Lula o algunas a China, siendo que después hay que justamente tener una relación de otro tipo. ¿Le gusta eso? ¿Comparte? ¿Se siente identificado? Me siento identificado con el proyecto nacional, si no hubiese sido candidato de La Libertad Avanza. Considero que él tiene su personalidad, yo tengo la mía. En todos los espacios políticos hay personalidades distintas, hay contrastes, y él tiene la suya, yo tengo la mía.
por haber sido candidato de la Libertad Avanza en Tucumán, no iba a modificar mi perfil. Este soy yo, así como me ven, y no por apoyar un proyecto me voy a mimetizar como Milei, me voy a poner una peluca y voy a empezar a gritar, digamos. Así que, pero creo que él es así, el electorado lo votó de esa forma. Lo que a mí me encanta de Milei es lo que está pasando ahora, que para determinado electorado, digamos, él se muestra como es, pero para el Argentina, que es lo que importa para todos, es el Milei del domingo a la noche, en ese discurso. Un discurso aplomado, donde él habló a todo el país, sin marginar a nadie, y especialmente afianzando la idea que para tener gobernabilidad, tenemos que estar todos adentro y no dejar a nadie afuera. Es una de las primeras veces que habla así. En general ha hablado de una suerte de dos países, los argentinos de bien y el resto, ¿no? Que es bastante... Y yo ahí coincido un poquito, ¿no? ¿Sí? Ahí sí voy a conseguir con el presidente bastante firme. Y sí, porque yo no puedo estar en sintonía con gente que hace 2-3 meses quiere voltear al gobierno. Gente que decía que no llegaba al 26 de octubre, que hicieron... Mira, yo me pasó estar en Buenos Aires algunas veces en estos últimos 3 meses, y realmente había gente que quería bajarlo a Milei, que no quería permitir que llegue no a los 4 años, al 26 de octubre. Entonces, bueno, con esa gente... Sandra Mendoza aquí. Bueno, a ver, gente que dice... acá lo dijo Sandra Mendoza, sí, y que lo dijo en este estudio. Sí. Pero al margen de que lo diga algún político, quizás embriagado de oportunismo o no, o al margen de que lo diga alguien en la calle, digo, en la calle se dicen muchas cosas. También hay gente en la calle que, no sé, acompaña a Libertad Avanza y que dice que hay que matar a los demás, o cosas así que no están buenas en ningún punto de vista. Digo, la gente puede decir cualquier cosa, pero a mí me parece que desde una presidencia hablar de argentinos del bien y del mal es un poco... no es un poco, es muy, no solo violento, sino que nos invita también a pelearnos entre nosotros, porque si vos me decís, yo no sé si soy del bien o del mal, de qué lado está él, quién está, o sea, yo no sé quiénes quedamos de un lado o de otro según su mirada, y yo no quiero eso, yo quiero argentinos que podamos discrepar, pero que a su vez podamos convivir, ¿no? En paz. Creo que la amplísima mayoría de los argentinos somos buena gente, aunque no votemos lo mismo. Totalmente. Yo coincido con eso y creo que yo no hacía referencia a la gente, yo hacía referencia a lo más grave, que era dirigencia política la que trabajaba para voltearlo hace un mes y medio atrás al gobierno. Eran dirigentes políticos. No creo que la gente haya querido eso, porque a la gente no le conviene ese tipo de cuestiones, porque impactan negativamente en su vida. Imagínense si Milei caía, por ejemplo, y se cumplía el deseo de los Grabois, de muchos kirchneristas. ¿Qué pasaba con la pyme, con el laburante, con el que trabaja de cajero en el supermercado? ¿Qué pasaba con el país? Para cerrar ya noticias de Franco pues, tiene... una cuestión que tiene que ver con lo electoral, pero tenemos una foto... que usted soluciona al comienzo de la charla esto. ¿Cómo te pareció esta foto cuando viste estos carteles? Peli Espert, ¿tenés, me imagino que sí, sospecha de dónde puede haber venido esos carteles? Sí, se inundó la provincia, me pasó. Yo los vi en todos lados de la provincia, se empapeló la provincia con Peli Espert. La verdad que yo Espert lo conocí hace un mes y medio, 2 meses atrás, cuando fuimos a grabar los spots de campaña. Y estábamos los 24 candidatos, y él era candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Y filmé un video que ni me imaginaba esto, que después dijeron que lo borré. No, está ahí el video en la página de Libertad Avanza, en la mía, no se borró, digamos, yo no tengo ningún problema, ni tengo que esconder nada. Yo, a ver, ¿de dónde vino? Mira, yo creo que pudo haber venido del oficialismo o de la oposición, de cualquiera de los dos lados. Del peronismo, porque quería bajarnos, fue una campaña sucia, de desprestigio, y de la oposición, que muchas veces es funcional y les dan las herramientas desde el oficialismo para que golpeen así. Pero bueno, fue una campaña de desprestigio, ¿no? Porque realmente el despliegue de esos carteles fue en toda la ciudad. A mí lo de Espert puntualmente no me lo preguntaron, pero no le esquivo a la bala. Me parece perfecto que se haya bajado. Comunicó muy mal desde un comienzo y no dijo la verdad desde un comienzo. Él debería haber sido claro en la primera entrevista. No decir, yo a Fred Machado lo conocí, lo vi una vez.
No, debería haber dicho, yo estuve en la pileta con Fred Machado, me subí a 35 vuelos con Fred Machado, recibí efectivamente los $200.000. No sé, no lo conozco al caso en profundidad, pero debería haber dicho la verdad. Porque realmente nos dejó a todos en un manto de dudas respecto a ese tema, a todos los candidatos en un manto de dudas, donde después tuvimos que bancarnos esto. Entonces José Luis Espert debería haber dicho la verdad desde entrada. Federico Peli, muchas gracias por su tiempo, por venir a la Tucumana, por contestar cada una de las preguntas y sobre todo por hablarle a la gente. Gracias, chicos. Bueno, vamos a estar en contacto Bueno. después con usted. Dale. Muchas gracias. Federico Peli, diputado nacional electo por La Libertad Avanza, aquí en vivo en el piso con nosotros en la Tucumana de mañana. Pasan 48 minutos de las 10. Tenemos mucho más. Somos la Tucumanidad Hecha Radio y seguimos de esta manera. Comienzo de espacio publicitario.